libro. Y obviamente, importantes características que ya han estado estudiando de los tejidos, algunas en histología, la mayoría, y algunas también que han podido estudiar en anatomía, ¿sí? Así, y obviamente que vamos a ir ahí recalcando qué son las cosas que tienen que trabajar y poder ahí vincular con esas asignaturas previas. Bien, por eso cuando volvemos a preguntar, ¿los necesito? Sí, los necesitan. Y si alguno de ustedes ha perdido anatomía o perdido histología, es importante que los libros los tengan a mano, que los pueden conseguir en PDF en la biblioteca, para que estas cuestiones básicas que todavía no tienen aprendidas puedan ir repasándolas. Si bien siempre hacemos un pequeño repaso, pero es muy pequeño el repaso porque ya es vinculado a los procesos. Entonces, cuando vamos a propiedades funcionales, siempre volvemos a, ¿se acuerdan de la visión evolutiva? ¿Por qué hablamos de que la evolución nos da algunas pistas? Porque me voy a volver loca admitiendo gente, no sé si ustedes ven que siguen apareciendo. Eh, Fíjense que ahí aparecemos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las células, ¿no? Del origen de las células procariotas, eucariotas, obviamente de las células eucariotas es donde nos originamos. Tenemos un ancestro común, que son unos conos flagelados, que formaron colonias, ¿sí? Y ahí es donde, ¿sí?, comienza esa primer pista. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué me importa un cono flagelado que dio origen a todos los animales y por eso todos somos parientes, básicamente? Porque cuando se analiza el genoma de esos conos flagelados, se observa que, acá tenemos el genoma de estos conos flagelados, que serían nuestro origen monofilético de todos los animales. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común un montón de genes, ¿sí?, que obviamente la expresión de selección hace que se dupliquen su expresión, esto que antes consideraban basura genética, cuando a mí me enseñaban genética, todas esas cosas que no se sabían eran como una basura, esas estaban duplicados. Bueno, resulta que son las herramientas genéticas de la evolución. ¿Y qué se observó? Que esos genes son los que se mantenían y que se duplicaban generando otras estructuras a partir de esos genes, de las mutaciones en esos genes, y que tenían que ver con la adhesión, la captura de presas en estos conos flagelados que formaron colonias, con la unión a superficies y con estructuras que recibían señales del medio externo. Esas estructuras, como ven ustedes, son las caderinas, por ejemplo, o los receptores tipo tirosinquinasa, que son los que se encuentran ya en el genoma de estos conos flagelados y que se amplifica y a través de las mutaciones se van generando distintas estructuras. Entonces ahí está la base justamente de los tejidos, ¿sí? Los tejidos, básicamente, provienen de estas colonias que se mantuvieron unidas por secretar matriz extracelular y que tienen a su vez uniones celulares, porque aparecieron estas caderinas que los mantuvo unidos. Y ese es el origen, y de ahí también tenemos que tener en cuenta la importancia de estas estructuras moleculares para mantener los tejidos y obviamente los organismos multicelulares como nosotros. Y ahí están los fundamentos de que todas estas proteínas que hacen a la adhesión, al anclaje a la matriz, la secreción de esa matriz, la comunicación entre las células y el reconocimiento de esas células, son la base de los tejidos. Por lo tanto, vamos a tener este trípode que nos ayuda a comprender las bases estructurales y funcionales de los tejidos. Nosotros vamos a ir por lo funcional, por cómo funcionan. Entonces tenemos que tener en cuenta las células que componen esos tejidos, el soporte y los factores de crecimiento. Y vamos a tratar de ir viendo cómo interaccionan, justamente conformando un sistema cuya propiedad emergente es el tejido en sí mismo. Vamos a comenzar por los factores de crecimiento. Seguramente muchos han estudiado los factores de crecimiento en embriología, en histología, si han cursado pato. Nosotros, ¿a qué nos vamos a referir esos factores de crecimiento?
algunas características generales, porque son muchísimos, características generales, ¿qué tienen en común? Y en este modelo podemos identificar 4 cosas que tienen en común, o sea que la mayoría de los factores de crecimiento tienen en común. La forma de síntesis y secreción, porque son péptidos y polipéptidos que obviamente se sintetizan como cualquier proteína, se secretan por exocitosis como cualquier proteína. ¿Qué tenemos acá? Ya una característica particular, que es que interaccionan mucho con la matriz extracelular. Y porque esa matriz funciona a la vez de almacén de estos factores de crecimiento que se secretan y a su vez de como un sistema amortiguador. Si se exceden, quedan más almacenados, si faltan, van siendo liberados. O sea que esa MEC y la interacción de esos factores de crecimiento con la MEC generan esta interacción espacio-temporal que va a terminar, obviamente, influyendo en este trípode. ¿Por qué? Porque va a depender de la fluidez de esa MEC, de las interacciones con estos factores de crecimiento, cuánto factor de crecimiento llegue a cada célula. Y ahí tenemos el último. ¿Cómo es que esos factores de crecimiento obviamente tienen receptores, la mayoría de ellos de tipo tirosinquinasa, como vimos, importantes en el origen de los tejidos, y muchos de ellos tienen una coseñalización con las integrinas, que tienen generalmente un aspecto sinérgico, o sea que la respuesta celular cuando hay coseñalización con las integrinas es más que la suma de la señalización de las integrinas y el ligando unido a su receptor. Eso quiere decir sinergismo, que es más que la suma de las partes. Por lo tanto, el efecto es más intenso y más prolongado de esa señalización de esos factores de crecimiento. Y por último, ¿qué tenemos acá? Que tienen su propia regulación. O sea que los factores de crecimiento liberados tienen receptores autócrinos que regulan por retroalimentación negativa su propia secreción. Así que estos serían como factores comunes, digamos, determinantes comunes, características comunes a todos los factores de crecimiento. Y su importancia deviene de que están siempre en contacto con la matriz y con las células, conformando este trípode, y que mantienen el trofismo de las células. ¿Qué quiere decir? La estructura y la función. Siempre que vean la palabra trofismo está diciendo que es un factor que mantiene la estructura y la función. En este caso, de cada célula que compone un tejido. Y como ustedes ya pueden haber visto en histología o en patología, saben que participan de la proliferación celular, su diferenciación, la migración, determinan cuánto se migra, la supervivencia y el metabolismo y la activación funcional de cada célula. Por eso hablamos que son esenciales. Y hay muchísimos factores de crecimiento, cada uno tiene una fuente distinta, o sea que distintas, ¿sí?, células pueden sintetizar el mismo factor de crecimiento y tenemos que tener en cuenta entonces que los vamos a ir viendo a todos ya incluidos en las funciones que van cumpliendo en un órgano o en un sistema. Entonces por eso aparecen algunos mencionados acá, para que vean la diversidad, los que no tienen todavía contacto con los factores de crecimiento, y también hay muchos donde se han dado algunas características en las fichas en PEDCO, porque si no ya entramos a una cuestión más memorística de que decir el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento neuronal. Y en realidad queremos que tengan registrado la importancia de esos factores de crecimiento y que después en el momento de decir esta regulación depende de factores de crecimiento, que puedan identificar cuál es el factor de crecimiento que regula, por ejemplo, la leucopoiesis, la eritropoiesis, ¿sí? O sea que la importancia ahora es tener en cuenta que hay una interacción MEC, célula, factor de crecimiento que hace a la funcionalidad, a la mantención de la estructura y la funcionalidad de cada tejido. Y vamos a ir viendo en cada unidad temática cuáles son los factores de crecimiento que intervienen en los distintos procesos. Para ir adelantando, tienen las fichas donde hay muchos de los factores de crecimiento. Por eso nos vamos a centrar ahora en la interacción que hablamos recién. ¿Qué otra interacción? El soporte. Ustedes ya han hablado del soporte de los tejidos.
todos conocen lo que es la matriz extracelular, lo han visto en biología, en histología, en patología, si le están cursando, conocen sus componentes, conocen sus funciones, por lo tanto, lo que vamos a tratar es de verlo como un sistema, como un componente más de este sistema que aporta propiedades emergentes a los tejidos. Y la MEC se le ha dado en llamar addesoma, o sea, los componentes de la MEC, que no van a ser solamente los proteoglucanos, las fibras elásticas de colágeno, sino que incluye las enzimas. Este addesoma incluye, o sea, amplía el sistema de los componentes de la matriz extracelular a los procesos posttransduccionales, los receptores que hay o sus anclajes a las membranas celulares, las proteasas extracelulares que hacen al recambio de esta MEC. O sea, estamos ampliando a la MEC, a los componentes de esa matriz extracelular como un sistema. En esa síntesis no vamos a entrar en muchos detalles porque ustedes las han estudiado en histología. Obviamente que volvemos, fíjense esos patrones, cada vez que hablemos de síntesis de una proteína, lo único que tienen que hacer es volver a reflotar lo que aprendieron de síntesis de proteínas en biología y en histología. Lo que tenemos que aportar acá es, ¿hay algún factor que regule esta síntesis? ¿Hay algún factor que degrade? ¿Cómo están vinculados? Esas serían las preguntas que nos tenemos que ir haciendo, más allá de conocer cómo es la síntesis. Y cuando hablamos de proteínas, siempre tenemos la misma forma de síntesis. Entonces, cuando hablemos de esta matriz extracelular, además de recordar su síntesis, también recordar, de histología o de biología, cuáles son los tipos celulares principales que secretan estos componentes, las células epiteliales, fibroblastos principalmente, algunas células endoteliales, algunas células inmunes. Depende del tejido, tenemos un componente principal que secreta, o sea, un componente del tejido que hace esta secreción. Y obviamente comenzar a verla como una estructura dinámica y compleja, ¿sí? En íntima interacción con los factores de crecimiento, como ya vimos, son determinantes de cómo llegan los factores de crecimiento a cada una de las células del tejido y con las mismas células del tejido. Entonces, vamos a ver esta interacción. Recordar primero, como lo muestra acá el modelo, que cuando hablamos de la matriz extracelular, tenemos esa matriz extracelular súper especializada que llamamos membrana basal, y la matriz intersticial entre los espacios de las células, que obviamente dependiendo del tejido, ¿sí?, vamos a referirnos a una u a otra con mayor especificidad. ¿Son iguales? No, tienen algunos componentes distintos acá. Recuerden ustedes, todo esto repasen de histología. Tienen algunos tipo de colágeno distinto, mayor componente de elastina o de laminina, dependiendo cuál de ellas es. Entonces, tengan en cuenta que hay componentes distintos entre estos dos tipos, digamos así, de matrices. ¿Y por qué nos interesa? Porque después las vamos a ir, dependiendo del tipo de matriz, si estamos hablando del endotelio, cómo influye en el intercambio, en ese endotelio, si estamos hablando del medio ambiente neuronal, como sería la matriz intersticial, cómo influye en la excitabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener que ir viendo en cada uno de los tejidos cómo esta matriz y los componentes de esta matriz influyen en las propiedades de cada tejido. Por eso decimos que ahora vemos cuestiones generales para que ustedes presten atención después cuando vemos cada tejido en particular, volver a esto y revisar. A ver, entonces acá en el sistema nervioso hablamos principalmente de una matriz intersticial cuando hablamos del parénquima. Pero tenemos que hablar de las características de la lámina basal si estamos hablando de las barreras, o sea que identificar, por ejemplo, ahora tienen actividades que tienen que ver con eso.
Cuando entonces vamos un poquito más en detalle, ¿sí?, a esta interacción entre la matriz extracelular y cómo su actividad determina la estructura y la función tisular, vamos a ver algunos conceptos que sirven para todos los tejidos. Entonces, nos vamos a ir preguntando cómo esta matriz determina esta estructura y esta funcionalidad tisular. Ya vimos la importancia de la matriz al regular la disponibilidad de los factores de crecimiento. Ese concepto ya lo incorporamos. Después tenemos que incorporar el concepto de que mantiene la integridad estructural. Volvemos a preguntarnos cómo. Y ahí aparece un concepto que es el de tensegridad. La palabra se los está hablando, le dice tense de tensión, o sea que a través de la tensión se mantiene esa integridad estructural del tejido, por lo tanto va a impactar en la funcionalidad del tejido. Por lo tanto, cuando hablamos de tensegridad, hablamos de justamente esta interrelación entre las células y la MEC que mantienen, que tiene un efecto trófico, mantienen la forma y la función a través del equilibrio entre la tensión y la compresión. La cuestión es que entonces tenemos que empezar a identificar qué componentes de cada una, de la célula y de la MEC, están haciendo esta interacción. Entonces tenemos que ubicar, si hablamos de que la célula responde a cambios en la tensión o en las fuerzas que se desarrollan en la matriz extracelular, en la rigidez de esa matriz extracelular, obviamente la célula tiene que tener sensores de esa rigidez. Hay sensores en la membrana, principalmente tipo integrinas o complejos tipo quinasa de adhesión focal, son los principales sensores en la membrana de esa rigidez de la matriz extracelular. Y se transmite esa señal a ¿quién? A los filamentos de actina o de actomiosina que están dentro de la célula. La cuestión es cómo se genera esto. Cuando lo vemos como sistema, cómo es el trabajo de esta interacción, fíjense que acá tenemos dos ejemplos, ¿sí?, de una matriz cuya su rigidez es alta y de una matriz donde la rigidez se ha perdido, está totalmente deformada, puede ser por una patología. Y entonces acá que tenemos, esto sería lo más normal, que en la rigidez de esa matriz se transmite sensada por estas integrinas, que fíjense que traducen esa información y a través de esos filamentos de actinomyosina se activa una cascada que mantiene, ¿qué cosa? La formación de esos filamentos y la tensión del citoesqueleto. Cuando, todo esto lo tienen escrito acá arriba ahora. Ahora, cuando se pierde, fíjense que ya esa señal no es transmitida, por lo tanto, también se pierde, ¿qué cosa? La organización del citoesqueleto. Por eso es muy importante, por eso hablamos de este sistema de tensegridad, porque la matriz, a través de esa señalización, está influyendo en la organización del citoesqueleto de cada célula. Y así se mantiene la estructura y la función. Después, ¿qué tenemos? Que hay, obviamente, que ustedes han visto seguramente en histología, una intensa interacción entre las células y la matriz, ¿sí? Y una de las implicancias importantes, por eso no hablamos el detalle de cada uno de los sensores y con qué, por eso lo han visto en histología, sino vamos a las implicancias funcionales. Uno de ellos, que posiblemente también lo han visto en histología, es la remodelación tisular, de esa interacción entre la MEC y un montón de receptores de membrana, ¿sí?, tiene impacto en la remodelación de los tejidos. Esa remodelación va más allá justamente de la señalización entre la MEC y los receptores de la membrana, sino que obviamente también ahí tenemos los factores de crecimiento involucrados. Por eso hablamos de el nicho de la célula.
del microambiente que rodea la célula, que obviamente el más inmediato es la relación que tiene con la MEC y los factores de crecimiento que se liberan de forma parácrina. Y aparecen ahí, por eso digo seguramente en histología, ustedes ya lo han estudiado, una remodelación preprogramada, que es la embrionaria, que es lo que ustedes han ido estudiando en embriología, ¿sí? Obviamente que tiene que ver en ese desarrollo todas las redes reguladoras de los genes del desarrollo y sus propios sistemas reguladores. Eso ya lo han estudiado en embriología, por eso no lo vamos a retomar en detalle, pero sí tener en cuenta que esa remodelación depende de esta interacción matriz, factores de crecimiento, células, y después tenemos la remodelación fisiológica funcional. ¿Por qué hablamos de fisiológica? Porque también en patología posiblemente han visto remodelaciones patológicas. Entonces, que no las vamos a ver acá, pero sí hay remodelaciones fisiológicas funcionales, las que se dan en el hueso, las que se dan en el músculo, en el tejido adiposo, en la glándula mamaria, ¿sí? En el mismo sistema nervioso constantemente. Son tipos de remodelaciones tisulares que tienen que ver con esta interacción de señales al ir cambiando el nicho de la célula, porque se activan algunos factores de crecimiento que antes no estaban, o desaparecen algunos factores de crecimiento que estaban, o porque hay una distinta interacción por exposición de otros receptores. Obviamente que para cada tipo celular la remodelación fisiológica es distinta. Y es más, es distinta si hablamos del mismo tejido. Por ejemplo, en el músculo, ustedes han visto en embriología cómo es el desarrollo fetal del músculo, donde tenemos el mismo trípode, ¿sí? Pero tenemos las stem cells de esas células musculares fetales que interactúan en ese nicho con la matriz extracelular que contiene muchos de los factores de crecimiento, ¿sí? Que hacen al desarrollo de esos patrones que están preprogramados genéticamente, ¿sí? Ahora, en el adulto pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que los mediadores son distintos, participan las células satélites de esta regeneración, por eso acá ya no hablamos de remodelación, sino de una regeneración si hay una lesión, que ya vamos a volver dentro de unas diapositivas. O sea que ese trípode también es importante cuando hablamos de la remodelación y regeneración de los tejidos. Tenemos otra cuestión importante que tiene que ver con el mismo, ya ahora, recambio de la misma matriz extracelular. Por eso hablamos de la remodelación de la misma matriz y de productos de la ruptura de esa matriz, que son pequeños péptidos que pueden actuar como citoquinas, que se llaman matriquinas. Tenemos que tener en cuenta que a su vez, no todas las matrices extracelulares se recambian con la misma dinámica. Hay algunas que se recambian mucho, otras que se recambian muy poco. O algunas prácticamente no tienen reemplazo. El colágeno, las fibras de elastina en algunos tejidos pasan décadas sin ninguna remodelación ni ningún recambio. En ese recambio justamente hablamos de un turnover proteolítico. Cuando hablamos de la proteólisis de estas proteínas de la matriz, tenemos que hablar, seguramente lo han estudiado cuando vieron la dinámica de esto en histología, de las metaloproteinasas de la matriz, las siglas MP, y a su vez que hay inhibidores, como todo sistema, ¿sí? Sobre todo de una enzima que rompe, como una metaloproteinasa que rompe las proteínas de la matriz extracelular, tenemos una contra que mantiene en ese balance, que serían los inhibidores de los tejidos de esas metaloproteinasas, cuya sigla es TIMP. Por eso se habla de que el resultado del recambio de ese turnover proteolítico de las proteínas de la matriz depende de qué? Del cociente, o sea, de cuánta actividad tengan las metaloproteinasas y cuánta actividad tengan los inhibidores de esas metaloproteinasas. Y eso obviamente cambia en el ciclo vital, cambia en cada tipo de tejido, obviamente que cambian las patologías que nosotros no vamos a estudiar.
Pero eso es a tener en cuenta, importante en esta interacción de este trípode. Y dijimos que en algunas situaciones particulares fisiológicas y muchas de ellas patológicas, pero fisiológicamente a veces esta ruptura o este fraccionamiento de las proteínas de la matriz genera pequeños péptidos, ¿sí?, que trabajan como citoquinas, y son las que se llaman matriquinas, porque serían pequeñas moléculas que actúan como citoquinas que provienen de la matriz extracelular. Y obviamente actúan paracrinamente, o sea, en las células que rodean a este origen de estas matriquinas. Y tienen receptores tipo integrinas en la superficie de la célula y pueden modificar la actividad celular. Por lo tanto, dependiendo de justamente el cociente de regeneración, eso impacta en la producción de las matriquinas y eso va a impactar en la funcionalidad celular. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que hay propiedades de esa matriz o componentes de esa matriz que son bioquímicos y propiedades biofísicas que van a tener un impacto directo en las propiedades emergentes del tejido. Y eso es lo que entonces vamos a ir detallando ahora. Estas propiedades bioquímicas, entonces, algunas de ellas tienen que ver con la orientación o cómo están dispuestos esos componentes fibrosos, la elastina, el colágeno, en la misma matriz extracelular en relación a las células. O sea, por eso habla de la topografía y orientación de las fibras. Ahí tenemos dos modelos de cómo, ¿sí?, pueden esas fibras que conforman la matriz extracelular, esas proteínas, estar impactando en la forma de las células y la conectividad de las células. Por eso, porque son el sostén, cuando hablamos de función de sostén, justamente, esas células tienen una relación íntima con esa matriz que va a impactar ¿en qué? En cuánto crecen las células, o sea que impacta en el tamaño final de la célula o en los cambios de volumen de esa célula dentro de esa matriz. Va a impactar en cómo migra a través de esa matriz. Si, a su vez, esas células pueden depositar más matriz o menos matriz, si son sintetizadores de estas proteínas. También que van a impactar sobre la forma de la mitosis, las formas que posteriormente la mitosis toman y terminan impactando ese formato de las fibras, de la ubicación de las fibras, por eso hablamos de topografía y orientación, en la formación de cada órgano. Por eso es muy importante la orientación y topografía de las fibras, porque va a terminar impactando en el tamaño, la forma y la migración de las células. ¿Qué otro elemento nos importa acá? Las propiedades electroquímicas, y acá hacemos hincapié en lo eléctrico. O sea, ¿qué cargas eléctricas tienen estos componentes de la matriz? ¿Tienen cargas eléctricas? Sí, son proteínas, ¿sí? Y algunas de ellas son polianiones, o sea que esa matriz tiene un potencial eléctrico, y ese potencial eléctrico influye ¿en qué? En las moléculas que difunden a través de esa matriz. Por lo tanto, la composición de la matriz, la cantidad de glucosaminoglucano, de otros polianiones, de ácido hialurónico, impactan en qué moléculas pueden difundir a través de esa matriz. Y obviamente tiene impacto en la permeabilidad, que es no solamente lo electroquímico, sino también que la disposición, como propiedad biofísica de los componentes, generan poros, y además esos poros tienen carga eléctrica, si sumamos las dos cuestiones, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos el concepto de que vamos a ver en muchos intercambios a través del endotelio o filtraciones a través de células endoteliales, cómo estos dos componentes de la matriz impactan en el intercambio de sustancias a través de esos epitelios. Esos poros son un filtro físico, no porque hacen que se generan estructuras pequeñas que
hace que moléculas grandes, por ejemplo, no puedan pasar. Y si a su vez están cargados eléctricamente, hay a veces moléculas de menor tamaño que no pueden pasar por la carga eléctrica. Por lo tanto, se genera una difusión selectiva y dependiendo del componente de cada tejido, es una difusión selectiva distinta en cada tejido. ¿Qué otras características? Ya hemos visto que impacta los factores solubles en esa matriz, vimos el caso de los factores de crecimiento, pero otra cosa importante es que justamente los polianiones que hay en la matriz extracelular, ¿sí? Que se ven acoplados, se ven unidos a cationes. ¿Cuáles son los cationes más importantes? El sodio. Y ya sabemos que entonces esos sodios acoplados a los polianiones de la matriz extracelular generan una fuerza osmótica, por lo tanto, atraen constantemente agua y eso también impacta en que si aumenta mucho la entrada de agua hacia esa matriz, va a impactar directamente en que en la forma celular, en el tamaño celular, en la migración de las células. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta a estos aniones, polianiones, como no solamente como filtro, sino también como reservorio de sodio y fuente de atracción de agua. Una de las cosas que ya vimos recién también es la actividad de los proteasas, hablando de esta dinámica del cociente entre degradación y acumulación de los componentes de la MEC, obviamente que va a impactar en qué vimos disponibilidad de factores de crecimiento, de las mismas citoquinas que se liberan o de las hormonas, o sea, de cualquier molécula que esté difundiendo. Todo esto hace justamente a qué propiedades tiene ese tejido y esa difusión selectiva. Entonces, siempre tener en cuenta también que ese cociente entre la degradación y la acumulación tiene un impacto importante en los procesos tisulares. Otra cosa que tiene impacto importante en los procesos tisulares y en el funcionamiento de un órgano y en el funcionamiento de un sistema son propiedades biofísicas que tienen que ver con la rigidez y la viscoelasticidad. ¿A qué llamamos rigidez de la MEC? Ya hemos visto, ¿no? Que dependiendo de la composición, dependiendo si tiene más colágeno o menos colágeno o algunos otros componentes de la MEC, eso le aporta mayor o si tiene menos, disminuye la rigidez de esa matriz. Por lo tanto, eso tiene un impacto mecánico en esos tejidos. El otro impacto mecánico que proviene de los componentes de la MEC hacen a la propiedad de viscoelasticidad. Esa viscoelasticidad, que es lo que vamos a entrar en mayor detalle ahora, es una propiedad importante de los tejidos biológicos que hace que se comporten de forma distinta de los elementos que ustedes estudiaron en física como elásticos. Entonces, ahora vamos a introducirnos en esos fundamentos biofísicos de propiedades de muchos de los tejidos. Entonces, volviendo al concepto de rigidez, dijimos que está muy relacionado a la composición de, por ejemplo, la cantidad de colágeno fibrilar de la MEC, que hace que el tejido sea más resistente a la deformación. Ahí ese es el concepto de rigidez, la resistencia a la deformación. Entonces, acá tenemos, fíjense, cómo va aumentando la rigidez de estos tejidos. Comenzamos, fíjense, la sangre es el menos rígido, ¿sí? Y terminamos en el hueso. Ahora aparece acá, o sea que a medida que aumenta estos componentes, se va aumentando la rigidez. Y acá aparece la vinculación biofísica, porque dice que aumenta el módulo elástico. Y ustedes entonces ahí volvemos a biofísica, que era el módulo elástico, o módulo de Young. Justamente es la forma en que uno puede abordar este tema como propiedad mecánica de los materiales, porque estamos hablando en el fondo de estos tejidos son materiales. Entonces, aplicando conceptos de biofísica de los materiales, podemos, a través del módulo de Young, medir la rigidez, o sea, la resistencia a deformación elástica cuando se aplica una fuerza.
O sea que la sangre tiene poca resistencia, un módulo de Young pequeño, y el hueso tiene alta resistencia a la deformación elástica cuando se aplica una fuerza. Por lo tanto, volvemos nuestra cabeza a qué ley, a la ley de Hooke, ¿sí? Que es la que explica la relación entre la fuerza y la deformación. Y hablamos entonces de que hay una relación, una deformación elástica lineal, con una relación directamente proporcional. Más deformación, más fuerza aplicada. Pero obviamente, ¿hasta qué nivel? Hasta el nivel de ruptura. Que esto es el gráfico que ustedes estudiaron para los materiales en física, que vieron que hay una deformación elástica, que acá está directamente proporcional, ¿sí? A medida que aumenta la fuerza, aumenta la deformación. Ahora, este es el límite elástico. ¿Por qué? Porque acá, a pesar de que aumente la fuerza aplicada, ya no se deforma, y este es el límite de ruptura. Aumentamos la fuerza, se rompe. Obviamente que este comportamiento es el comportamiento teórico de los materiales netamente elásticos. Pero nosotros hablamos de que los tejidos biológicos tienen un comportamiento viscoelástico. Entonces, ahí aparece la palabra elasticidad, o sea, acompañada de la rigidez, de lo que vimos recién, tenemos que incorporar el concepto de elasticidad. Y cuando nosotros hablamos de elasticidad, pensamos automáticamente en un elástico. O sea, ¿qué quiere decir? Que recupera las dimensiones cuando la fuerza de tracción es retirada. ¿Sí? Ustedes en una bandita elástica ejercen una tracción y cuando se retira esa fuerza de tracción, la banda elástica recupera su tamaño. Y obviamente, en este caso, quienes aportan la capacidad de elasticidad son las fibras elásticas de la MEC. O sea que ahí tenemos que entre rigidez y elasticidad, los componentes de la MEC, dependiendo de cuánto colágeno tengan y cuánto fibra elástica tengan, va a ser ese juego entre rigidez y elasticidad. Entonces, cuando se analiza desde la física, esto que veíamos recién, el comportamiento de un material elástico, es lo que tenemos acá, ¿sí? Donde se ejerce la deformación durante este tiempo y después se suelta. Sería como, estiramos el elástico, lo soltamos. ¿Qué vemos del elástico? Que se estira y cuando lo soltamos, se recupera. Y que vemos también de ese elástico como material elástico paradigmático, ¿sí? Que cuando lo estiramos y mantenemos estirado, se mantiene la tensión, no cambia. O sea que estas serían las características de un material netamente elástico. Ahora, cuando se estudiaron estas características en materiales y en tejidos biológicos, por ejemplo, acá se muestra el tendón, ¿qué se observó? Que cuando se estira, tiene un recorrido y cuando se deja de traccionar, tiene otro recorrido. Y también cambia o es diferente, ¿sí? Lo que se llama estrés de relajación. Fíjense que mientras se mantiene la tensión, no se mantiene la misma tensión en el tejido, sino que va decayendo en función del tiempo. Estas dos características, que una se llama histéresis y la otra estrés de relajación, son las propiedades del comportamiento viscoelástico de los tejidos biológicos. ¿Por qué se comportan como un material viscoelástico y no elástico simplemente? Porque pierden mucha energía en forma de calor por la interacción que hay entre distintos componentes de la matriz extracelular. Y esa fricción entre esos componentes de la matriz extracelular es lo que hace que se den estos dos procesos en los tejidos, que es el de histéresis, o sea que la curva, ¿sí?, de carga, que sería esta, es diferente de la de descarga, o sea, cuando comienza a relajarse. Y el área, que sería lo que está dentro de esa diferencia entre la carga y la descarga, es lo que representa la energía que disipa el sistema. Y eso se llama histéresis, esa propiedad se llama histéresis.
Y la otra propiedad que dijimos es la relajación en tensión, que no mantiene la tensión, sino que va perdiendo la tensión en función del tiempo, cuando la fuerza se está manteniendo. Y eso se debe a un reacomodamiento principalmente de distintas moléculas, como las moléculas que tienen que ver con el agua durante esa tensión. Por eso no responden como un material elástico sintético, sino que tienen su respuesta como un material viscoelástico. ¿Debido a qué? A la composición de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué tenemos? Estos ejemplos, acá vimos el del tendón, fíjense, acá tenemos el fémur, que estaba en el extremo, el hueso en el extremo de la rigidez. Fíjense que tiene un comportamiento muy parecido a lo que veíamos, que mantiene una relación directamente proporcional hasta que, aunque aumentemos la deformación, no aumenta la tensión. Y obviamente que corre el riesgo de pasar el punto de fractura. Fíjense qué distintos son las respuestas ante una deformación de un uréter y del pulmón. O sea que fíjense que cuando aplicamos la deformación, acá que vemos que las curvas de carga y la de recuperación son levemente distintas. Ahora, fíjense en el pulmón, ¿sí? Las curvas, que acá que tenemos, sería la curva de carga, que sería la curva de inspiración, o de inflación, y esto sería como durante la expiración recupera su forma, o sea, el volumen. Entonces, fíjense que en este caso, en el del pulmón, justamente esto que hablamos de histéresis, ¿debido a qué? A los componentes de la MEC. Uno de los más importantes, en el caso del pulmón, por eso hay que verlo para cada tejido, es el surfactante, el que impacta y hace mayor impacto en esta histéresis del pulmón. Por lo tanto, fíjense que en este caso, ¿qué tenemos? Que la deformación es la presión. ¿La presión de qué? La presión del aire al insuflar, ¿sí? Y la tensión, ¿sí? Se observa como el cambio de volumen de ese pulmón. O sea que también para cada tipo de tejido, para cada órgano, tenemos que ubicar cuáles serían las fuerzas de deformación y cuáles serían las fuerzas de la tensión que se generan. Y otra cosa importante que les quiero marcar acá, porque lo pueden encontrar de distintas formas, fíjense cómo lo que se ha invertido ahí, por eso hay una flecha bidireccional, es exactamente el mismo dato, son los mismos datos, pero lo que han cambiado es la ubicación de los parámetros, ¿sí? Fíjense que en uno tenemos presión como una variable independiente, ¿sí? Aumento de presión como cambia el volumen, y en este caso, ¿sí? Está invertida. Obviamente que siempre uno tiene que buscar la forma de interpretar el gráfico en el que sea más fisiológicamente interpretable, ¿sí? Entonces, ahí en los libros lo pueden encontrar de las dos formas, están diciendo lo mismo, solamente que están invertidos los ejes. Esas fuerzas, como vimos recién, vimos la fuerza de tensión, tracción, otras fuerzas a las que están expuestas los tejidos son la de compresión, la de shearing o fuerzas cortantes, de torsión y de flexión. Son distintas fuerzas en donde obviamente la interrelación entre la MEC y las células van a ahí dar una respuesta dependiendo del tipo de tejido. Nosotros vimos este ejemplo. A medida que vayamos viendo los distintos sistemas, vamos a ir viendo distintos tipos de fuerza, y ahí siempre tenemos que recordar cómo la MEC impacta en esta respuesta del tejido ante la exposición a estas fuerzas de deformación. Un ejemplo más de esta exposición a fuerzas de deformación, que es muy importante como propiedad tisular, volvemos al concepto de elasticidad, donde sería acá, recuperar el tamaño después de la tracción o tensión que sufrió ese tejido, relacionado con principalmente las fibras elásticas. Un ejemplo, que lo ven en casi todos los libros, que lo han visto posiblemente en histología, no sé, o a lo mejor en biología, porque a veces aparece en el libro de biología,
Fíjense que tenemos acá una relación entre presión y volumen relativo, por eso no está en mililitros, es volumen relativo. Y compara las arterias con las venas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay ante cambios de presión en las arterias, el volumen relativo es menor y fíjense en las venas, aumenta mucho el volumen relativo con los cambios de presión. Ahora, no es tan fácil de interpretar porque hablamos estos cambios de presión y de volumen relativo, ¿a qué se están refiriendo? Entonces podemos encontrar este tipo de, fíjense que dice lo mismo, solamente que incorpora, ¿qué cosa? El estado del vaso. Fíjense que tenemos acá. Y miren que cambia, ¿no? También tenemos presión y volumen, y acá que muestra que hay que a partir de mucha menor presión, pero ¿cómo está la vena? Colapsada. Por lo tanto, tenemos que empezar acá a integrar todo esto con los componentes, ¿sí?, celulares y de la MEC de las venas. Fíjense que tenemos en el cambio de en caso de las arterias, la menor presión es mucho más elevada y no está colapsada. Obviamente, esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos circulatorio, pero es para que vean que esto tiene un fundamento de la interacción entre las células, las MEC, las fuerzas que traducen la matriz extracelular y las células. Ahora, cuando vemos estos gráficos, también hablamos de qué tipo de presión y qué volumen nos estamos refiriendo. Y en realidad también a veces es medio raro, porque es decir, aumenta la presión, y a medida que aumenta la presión, aumenta el volumen. Entonces, volvemos a repetir qué tipo de presión estamos hablando, qué tipo de volumen estamos hablando. Y en realidad, lo adecuado para estos gráficos es hablar de que cada uno de estos puntos que hay en los gráficos, lo que está representando es la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión. Y ahí cambia la forma de interpretar. ¿Por qué? Porque esto que hablamos de diferencia de volumen sobre diferencia de presión es un cociente, por lo tanto cada valor acá es una representación de cómo cambia el volumen y la presión en cada punto. Y eso se llama complacencia o compliance. Por lo tanto, la forma correcta de este gráfico, en realidad, es interpretarlo como que cada punto está hablando de otra propiedad de los tejidos, que es el grado de deformación obtenido al aplicar una fuerza. Por eso es un cociente entre la deformación, que sería el volumen, y la fuerza, que sería la tensión que se desarrolla. Entonces, al verlo ahí, al verlo de esa forma, podemos decir que si la deformación es el volumen que tenemos acá, este volumen sería la sangre que contiene esos vasos. Y si la fuerza es la diferencia de presión, que es este eje, hablamos de la presión transmural, o sea, de la presión que tiene o que se genera en la pared del vaso. Fíjense cómo cambia, ¿sí?, cuando ubicamos adecuadamente los gráficos. El opuesto de la complacencia es la elastancia, que nos hace pensar en la elasticidad, o sea, el grado de fuerza para obtener la deformación. Fíjense que en ese caso el cociente es fuerza sobre deformación. Así que tenemos las dos formas de ver lo mismo. Y en ese caso aparece el concepto de complacencia como grado de deformación, que lo relacionamos con distensibilidad. Por eso hablamos de distensibilidad como la forma de modificar las dimensiones, en este caso de estos vasos, bajo acción de una fuerza al vencer las resistencias de la elasticidad. O sea que hay tejidos más distensibles que otros. ¿Dónde nos damos cuenta? Cuando comparamos las arterias y las venas, ¿sí? Las arterias ofrecen más resistencia al volumen que deforma la pared de las mismas. En cambio,
las venas ofrecen menos resistencia, ¿sí?, al cambio de ese volumen. Por eso hablamos de que son vasos de capacitancia, o sea que pueden recibir gran cantidad de volumen generando poca presión, que es lo que les está mostrando acá. ¿Ven? Fíjense, todo el volumen que reciben y generan poquita presión. Por lo tanto, ahí tenemos como propiedades físicas, como la elasticidad, ¿sí?, y cómo las formas de medirlas, que serían la elastancia y la complacencia, se transforman en términos fisiológicos, que son los que vamos a usar muchísimo en cardiovascular y en respiratorio, que es el de distensibilidad y el de capacitancia. Tienen que ver con la relación o el cociente entre la deformación y la fuerza. O sea, en este caso, que se traduce a la diferencia de volumen y la diferencia de presión. Por lo tanto, como decimos que son inversos, ¿sí?, podemos encontrar, como veíamos recién en pulmón, que tenemos la presión transmural y el volumen, donde entonces estamos hablando de compliance, esta sería una curva de compliance, o podemos referirnos a cómo el cambio de volumen en un vaso modifica la presión transmural, que sería visto desde la elastancia. Fíjense que es exactamente lo mismo, la diferencia es lo que está ubicado, pero se leen distintas cosas. Acá que está leyendo, que a medida que aumenta el volumen en este vaso, ¿qué pasa con la presión transmural? Aumenta, ¿sí? Lo cual es más fisiológico de leer, ¿sí? Porque en realidad lo que está cambiando, por ejemplo, en una vena, es la cantidad de volumen que recibe, la presión transmural que se genera. Pero también se puede leer como que el cambio en la presión transmural, por ejemplo, aumentar la resistencia de esos vasos, aumenta la presión transmural, como impacta en el volumen de carga de esos vasos. O sea que, pero lo que tenemos que tener en claro es que si estamos mirando la compliance o estamos mirando la elastanza. Y todos esos conceptos que hemos visto, los vamos a volver a analizar en los distintos tejidos. Como yo les dije, estos dos, cuando veamos vasos, cuando veamos pulmón, son muy importantes para poder interpretar los procesos fisiológicos. Y si interpretamos la composición de la MEC, cómo interaccionan con las células, generando estas propiedades de deformación, de mucha deformación, de poca deformación, de generar mucha presión, de generar poca presión, es lo que estamos justamente viendo cómo la interacción genera propiedades emergentes en cada tejido. Nos falta hablar un poquito de las células, que no vamos a hablar tanto porque lo vamos a ver en cada sistema. Ustedes conocen las propiedades de las distintas células que componen los tejidos porque las vieron en histología, por eso vamos a dar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es la fibra muscular como célula, el tejido muscular como un conjunto de esas células conformando los fascículos o conformando, por ejemplo, un músculo. Ahí que vemos que la MEC conforma muchas de las estructuras que han estudiado ustedes en el músculo. Ahora, si nos detenemos en la que está más cercano a la célula, esa lámina basal que contiene colágeno, laminina, fibronectina y otros componentes, elastina, obviamente los factores de crecimiento, acá tenemos la célula satélite que nos referíamos recién, para ser como parte importante en la regeneración. Si lo vemos más de cerca, a esta interacción con la célula, no con el músculo en total, sino con la célula, ¿qué observamos? Que están en íntima interacción algunos de estos componentes. Por lo tanto, la MEC, la composición de la MEC, la rigidez de esa MEC, tiene impacto, ¿sí?, en la tensión que se va a desarrollar en cada una de las fibras musculares. Y por lo tanto, en la transmisión de esas fibras musculares al contraerse hacia el sistema osteo-artro-muscular. Por lo tanto, tiene importancia en la fuerza mecánica que se transfiere.
Más allá de eso, hay algunos componentes en particular, como lo que vemos ahí, que son, por ejemplo, el complejo distrofina-glicoproteína, que justamente es el vínculo más importante entre estas tensiones y el citoesqueleto de la fibra muscular. Y está involucrado principalmente en cómo se transmite la potencia que se genera en la contracción de la fibra muscular y se transmite hacia las uniones neuromusculares y hacia el esqueleto. Por lo tanto, sí, ¿qué tenemos acá? Si está, lo deben haber visto en histología, mutado algún componente de este complejo, tenemos lo que hablamos de distrofias musculares, donde ahí vemos cómo la integridad de este complejo, MEC, célula, factor de crecimiento, son indispensables para mantener la estructura y la funcionalidad, o sea, para el trofismo de cada tejido. Otro impacto importante, en el que ahí vamos a ver más internamente cómo es la relación entre, por ejemplo, en este caso, las características propias de las células musculares, como dijimos, después cada tejido, ustedes han visto las características propias de cada tejido, en el caso de las fibras musculares estriadas, ya sea esqueléticas o cardíacas, tienen una cierta disposición de los sarcómeros. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la disposición de esos sarcómeros tiene en un estado de reposo un largo que va a ser impactado por la tensión que se desarrolla, o sea, por el estiramiento. O sea, hablamos de tensión no como fuerza muscular en este caso, sino como tracción, como fuerza de tracción. Entonces, fíjense que dependiendo de que si esa tracción va hacia un lado, ¿qué quiere decir hacia un lado? Que se separan, esa interacción de los filamentos de actina y miosina se va perdiendo, por lo tanto, fíjense qué pasa con el desarrollo de la fuerza. Disminuye. Pero para el otro lado, o sea, si se acercan demasiado esos filamentos, el ciclo es tan corto que también la fuerza que desarrolla esa fibra muscular es poca. O sea que acá lo que estamos observando es lo que se conoce como relación tensión-longitud en el tejido muscular, observado obviamente desde una fibra. Cada fibra muscular presenta esta relación entre la tensión y la longitud. O sea que hay fíjense acá arriba, sería un margen del tamaño de esa fibra en reposo, que es el óptimo para generar una fuerza máxima, que sería la de 100. Ahora, si el desarrollo de la fuerza, o sea, la contracción comienza a esta distancia, ya la fuerza que se desarrolla es de un 60%. Si comienza a una distancia menor, también es del 60%. O sea que es justamente la interacción de esas miofibrillas como característica propia de la célula que hace que hay una distancia óptima para desarrollar el 100% de fuerza en cada fibra muscular. Y entonces eso lo relacionamos con el concepto de tensión activa, porque la tensión activa es la que se desarrolla en el músculo como fuerza por lo que ustedes han estudiado en histología del ciclo entre la actina y la miosina. O sea que la interacción de esos filamentos es lo que va a determinar la tensión activa. Y obviamente esa tensión activa va a depender de lo que vimos recién, de la distancia a la que estén esos filamentos en el momento en que se inicia la contracción activa. Por eso ahí tenemos una propiedad del músculo estriado que depende solamente de la constitución de y disposición de las miofibrillas. Ahora, cuando vemos, y se va complejizando, y lo van a ver en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, como músculo en su totalidad, no como fibra muscular, sino como el músculo, en la funcionalidad del músculo como tejido, no como una célula, sino como un tejido, más allá de eso, como un complejo de tejidos
porque en el fondo, cuando se está estudiando esto, es el músculo entero. Entonces, cuando se ve el músculo entero, obviamente que el largo influye. O sea, el estiramiento de ese músculo al inicio de la contracción o tensión activa influye en la fuerza o la tensión que va a desarrollar. Y esto tiene que ver con lo que vimos recién. Fíjense esta curva, lo que me está mostrando que es la relación en el fondo tensión-longitud. Fíjense que acá tenemos marcado lo que veíamos recién, que hay una longitud específica en la que la tensión es máxima. Si disminuye la tensión en la que se inicia la contracción activa, es menor, y si aumenta, es mayor. Por lo tanto, ahí tenemos la relación entre lo que pasa en una fibra y lo que pasa en el músculo entero. Ahora, en el músculo entero hay una cosa que es muy importante, que es lo que llamamos tensión pasiva, ¿sí? ¿Qué es la tensión pasiva? Es la tensión que es generada en ese músculo entero cuando no está activamente contrayéndose, pero sí se desarrolla una tensión en esas fibras debido a que a los componentes de la matriz extracelular. O sea que sería la tensión que tiene ese músculo en reposo, ¿sí? Que hace que tenga una longitud en reposo particular, cada tipo muscular, y que tiene que ver con las propiedades elásticas del tejido conectivo que lo rodea. Y algunos componentes estructurales del músculo, como por ejemplo la titina. Eso hace a la tensión pasiva. Entonces ahí tenemos dos componentes. La tensión pasiva, que es la tensión que ya tiene el músculo antes de comenzar la contracción. Y esa es la que depende de la MEC, o sea, de la composición de la MEC, de la rigidez de esa matriz extracelular. Y la tensión activa, que es la que depende directamente de la composición del músculo y del estado de estiramiento que tenga el sarcómero al momento de iniciarlo. Por lo tanto, el resultado de esa contracción muscular, ya sea en el músculo cardíaco o en el músculo esquelético, es la combinación de ambas, de la tensión activa y la tensión pasiva. Ahora, volvemos a hacer hincapié que esa tensión pasiva tiene impacto en la fuerza que va a terminar desarrollando el músculo, porque es el componente más importante de la tensión pasiva, pero a su vez influye en la tensión activa. ¿Por qué? Porque dependiendo la composición, si en el músculo esquelético, si aumenta la matriz extracelular, ¿qué va a pasar? Va a modificar la dinámica de acortamiento de las fibras musculares. Por lo tanto, va a modificar, ¿qué cosa? La fuerza de contracción que desarrolla el músculo. Así que, fíjense que también esa interacción matriz-célula impacta en las propiedades de cada uno de los tejidos. Como para dar otro ejemplo de este impacto, de esta interacción, volvemos al concepto de remodelación fisiológica, que vimos, que por ejemplo en el hueso es muy importante esa interacción de las fuerzas mecánicas que generan justamente la resorción ósea constantemente. Y esas fuerzas mecánicas que se generan por el movimiento del cuerpo son traducidas o llevadas hasta el complejo del hueso, donde se regenera el hueso constantemente a través de la matriz extracelular. Entonces, justamente lo que vemos es que las distintas fuerzas que acá vemos, por eso vamos a ir incorporando distintos tipos de fuerza cuando veamos los distintos tejidos, cuando veamos este proceso, cuando veamos el hueso, el shear stress sobre los osteocitos, en cada una de las lagunas que ustedes han estudiado en histología, es el que va generando modificaciones que activan también la presión hidrostática. Obviamente, la rigidez de esa matriz traduce esas señales de mecánicas que generan los cambios y la remodelación ósea. El otro ejemplo es el de la regeneración fisiológica que vimos también, por ejemplo, en el músculo. Ahí intervienen ya las células satélites y los componentes que pueden liberar esas células satélites. También, si hay una ruptura
de las fibras musculares. Ojo, no necesita ser patológico. En un ejercicio también hay ruptura de fibras musculares y se genera, valga la redundancia, una regeneración fisiológica constantemente, sobre todo en el caso del levantamiento de pesas. O sea que no es un proceso solo patológico por una ruptura, por un traumatismo, sino que en un músculo entero, después del ejercicio, se genera esta regeneración fisiológica y los componentes de la MEC tienen un rol muy importante, sobre todo también porque van a estar regulando los componentes sistémicos que influyen, como algunas hormonas, también mioquinas, que serían citoquinas liberadas por el mismo músculo, y obviamente también las macroquinas que vimos recién, liberadas por la misma matriz, que puede estar rota. Ya les digo, no es necesario que sea un traumatismo, sino también mientras hacemos ejercicio se está generando, posterior al ejercicio obviamente, se genera este proceso de regeneración fisiológica del músculo, que obviamente tiene también, sin llegar, lo que se produce fisiológicamente es una leve inflamación, no es una inflamación muy grande, como ustedes pueden haber visto por un traumatismo en patología. Pero sí son los mismos procesos controlados que se producen post ejercicio. Otra característica de otro tejido que otorga propiedades muy importantes es lo que ustedes han estudiado como sangre, ¿sí? Con los distintos componentes. Lo han estudiado como tejido conectivo, obviamente lo han estudiado en física como un fluido pseudoplástico, ¿sí? Por eso conocen todas las leyes de fluidos aplicadas a la sangre, y también químicamente como una suspensión de células en la matriz líquida, que es el plasma. O sea que la sangre la podemos observar, dimensionar, estudiar desde estos tres aspectos. Y se le suma otro aspecto importante, que es que la sangre en sí misma es el contenido de ¿quién? De lo que se ejerce como continente, que son los vasos sanguíneos. Y está en íntima interacción ¿con quién? Con el endotelio. Y indirectamente con las fibras musculares que rodean a cada vaso. Por lo tanto, ahí tenemos ya una interacción entre tejidos donde las características de cada tejido, ¿sí? Y propiedades de cada uno de ellos, como sería la sangre por un lado y un epitelio como el endotelio o el tejido muscular, generan ya, fíjense, procesos más complejos. O sea que tenemos ahí que esa interfaz sangre-célula endotelial tiene como un mecanismo complejo, que es el que van a estudiar la clase que viene, que es hemostasia, y la otra clase terminaremos de ver cómo esta sangre y este endotelio impactan en otros tejidos como los músculos, el músculo lisovascular. Por eso parece sencillo cuando lo vemos así, la sangre es un tejido conectiva, pero se va complejizando cuando comienzan las interacciones. Entonces, nos falta ver el endotelio como límite funcional, la sangre como tejido, pero la clase que viene van a ver la interacción íntima que tienen el endotelio y la sangre cuando estén estudiando el proceso de hemostasia con Celina. Y después retomamos en el último teórico de la unidad temática 2 para volver sobre el endotelio y la sangre y su impacto sobre las fibras musculares lisas. Así que con esto hemos terminado. Después se los voy a subir. Así que es muy importante que vayan integrando y vayan sumando complejidades, ¿sí? O sea que, fíjense que hemos nombrado cosas que saben de física, de química, de biología, de histología, que se van sumando, ¿sí? Son necesarias para poder ir interaccionando, integrando en los procesos. Y tengan en cuenta también que estos serían como los mecanismos generales, ¿sí? Entonces, cuando ahora ustedes están viendo un medio ambiente neuronal, ahí ven interacciones en ese medio ambiente neuronal que determinan propiedades
mismo tejido neuronal. Después, cuando veamos hueso, vamos a volver, cuando veamos músculo, o sea que estas son las características, pero que son importantes porque las tienen que tener en cuenta cuando veamos cada uno de ellos. Así que vamos a seguir sumando complejidades a partir de las próximas clases. Bien. Bueno, por ahora, y siendo viernes, siendo las 2 menos cuarto, ahora ya se los subo, así lo van teniendo al teórico. Y bueno, Sí. recuerda la recomendación de revisar las guías antes de ir a clase para poder aprovecharlas más. ¿Sí? Bien, por ahora entonces nada más, los dejo con bastante material. Dale, gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Profe. Buenas Gracias. fin de semana Profe, adiós. y la